Hola, buenas noches. Hola, Sonia, Lady, Carolina, ¿cómo les va? Buenas noches, profe. ¿Cómo Buenas están? noches, Buenas noches, ¿Bien? profe, profesor. ¿cómo está? Todo muy bien, muchas gracias. ¿Cómo les ha ido? Bien, profe. Muy bien, profe. Profe, bien, gracias a Dios. Yo mejorando. Ah, bueno, qué bien. ¿Y con el trabajo cómo les ha ido? Ahí vamos, profe. Pues ahí Ok, vamos, profe. Con la ayuda de Dios, yo creo que entregaremos la carta prueba listo. de María. No, profe, sino que es que la situación es que esta semana es muy, o sea, este último entrega es demasiado cortica. Entonces, por ejemplo, yo tengo 6 clases, o sea, estoy incapacitada, tengo 6 clases y tengo que tratar de terminar todo. Entonces, la verdad, no, tengo opción de grado, tengo lo suyo, tengo auditoría, tengo electiva, proyecto de vida y todo hay que tratarlo de entregar, entonces eso siempre se vuelve muy pesado. Sí, claro, claro, total. Te entiendo. Pero bueno, bueno, ahí ya, ahí lo van sacando adelante. Eh, bueno, referente a lo de la participación, las personas que pudieron asistir a la clase espejo, los que asistieron a la sesión de tutoría el sábado y todo esto, pues digamos que ahí ya las notas están actualizadas en la plataforma, como por si las quieren revisar. Y hoy vamos a hablar acerca de una temática que es bien, bien importante y es cómo se auditan las políticas públicas, cómo se auditan las políticas contables, perdón, que estoy dictando un curso de políticas públicas y por eso me confundo. Pero bueno, entonces, básicamente, digamos que con el tema de cómo es que se auditan las políticas contables, porque es que eso es toda una, digamos que es muy importante arrancar un proceso de auditoría partiendo del hecho de tomar como insumo lo que son las políticas contables. Y digamos que este resulta ser un tema, el de las políticas contables específicamente, que ha generado, digamos que muchas situaciones, ¿sí? Por ejemplo, de cierta manera, se hicieron algunas políticas contables, eh, algunas fueron tomadas de unos modelos, pues cada quien, digamos que cada quien como que trató de matar sus pulgas como pudo, ¿sí? Vuelvo y digo, el tema de la implementación de todo el estándar internacional fue traumático y a eso hay que sumarle que la torta empresarial en Colombia está dividida
más o menos un 5% grandes empresas, un 10-12% pymes y el resto, estamos hablando más o menos de un 83%, eh, sí, más o menos un 83%, un 80% de esa torta empresarial son microempresas, ¿sí? Entonces, mire que digamos que el gran empleador en Colombia son las microempresas, ¿ok? Microempresas que tienen uno, dos, 5 empleados, ¿sí? Pero que, ya bueno, eso queda acá a nivel de empleados, ¿no? Pero a nivel de clientes tienen dos, tres clientes grandes que pues, son los que le sostienen su modelo de negocio. Y desde ese punto de vista, digamos que este tipo de empresas, tanto las MIPYMES, las micro y las pymes, son empresas que, digamos, que ellas trataban de dar el salto, ¿sí? Sobre todo las pymes, dar el salto hacia lo que es el estándar internacional. Ese estándar internacional, pues digamos que básicamente arrancaba pidiendo las políticas contables. Digamos que lo importante que trajo de lo importante que trajo el estándar internacional es la creación de las políticas contables, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con bueno, ahí se habla también mucho acerca de lo que son las estimaciones contables, todo lo que tiene que ver con el principio de reconocimiento, medición inicial, medición posterior y las revelaciones en las notas a los estados financieros. Digamos que esa es como la base de ese estándar internacional. Entonces, pues nadie sabía, ¿sí? Nadie sabía qué eran eso de las políticas contables, cómo se debían implementar, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que muchas personas lo que hicieron fue improvisar, ¿sí? Muchos copiaron la norma y la convirtieron en una política contable y pues eso está mal. Otros hicieron algo peor y fue copiarse de las políticas contables de otra empresa del mismo sector, que puede que no tenga el mismo modelo de negocio, pero digamos que ese tipo de situaciones fueron las que generaron esa problemática que todavía hoy en día muchas empresas la tienen, ¿sí? Y a eso súmele que digamos que este tipo de empresas pues no tienen el músculo financiero para poder pagar una consultoría, para poder digamos que comprar un software que les ayude a dar ese salto de la contabilidad antigua al estándar internacional. Entonces digamos que fueron muchas situaciones que jugaron en contra y pues que de una u otra manera le terminan pasando una factura a ese sector empresarial. Y hablando de las microempresas, pues las microempresas, digamos que ellas no tienen que implementar las normas internacionales de información financiera, las microempresas simplemente, eh, digamos que tienen que pasarse a un estándar denominado normas de información financiera. Le quitan el internacional porque pues prácticamente las microempresas no hacen negocios en el exterior, no exportan. Entonces digamos que desde ese punto de vista no era tan necesario ponerlos a ellos a hacer una inversión tan grande en software, en capacitaciones, etcétera, para pasarse a ese estándar internacional. Entonces no la meritaba, por eso fue que lo que se hizo fue coger la contabilidad antigua que teníamos, hacerle unas mejoras con base en lo del estándar internacional y eso fue lo que se dejó como las normas internacionales, las normas de información financiera para el grupo 3. Eso así es como se denomina. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, así es como estamos hoy en día. Pero sí es importante que tener en claro que pues, este tipo de empresas tienen que arrancar con la creación de las políticas contables. ¿Qué es la política contable? La política contable es como ese camino que le dice a uno en el área, en la organización, cómo debe reconocer y medir una transacción contable, la que sea. ¿Ok? Entonces, si es, usted la reconoce que es un propiedad, planta y equipo. Ok, ahora, ¿cómo mido yo esa propiedad, planta y equipo? La política contable me lo tiene que decir. Ok, entonces, digamos que frente a eso resulta ser un tema bien delicado, un tema bien complejo desde muchos aspectos y que, pues, como les digo, nadie lo sabía.
Entonces se cometieron muchos errores. Eh, digamos que el verdadero problema de haber hecho esas malas prácticas, de haber implementado esas malas prácticas en las organizaciones, pues digamos que ese problema básicamente radica en que, digamos que nunca se volvieron a revisar esas políticas contables, ¿sí? Digamos que no se copiaron o se plagiaron, ¿sí? Pero, pues digamos que se dejó eso ahí, ya cumplimos con ese requisito, ya olvidémonos de esa vaina y siga la contabilidad como si nada. No. Entonces, digamos que vienen muchos inconvenientes a partir de eso. Esas políticas, pues digamos que quedaron ahí en el papel, quedaron vigentes para la organización y eso pues obviamente esas políticas tienen una incidencia en dónde? Una incidencia directa sobre los estados financieros. De ahí que ese tipo de situaciones se complejizan aún más y se hace necesario pues revisar la temática y poderla aplicar en nuestras organizaciones para poder realizar un diagnóstico mucho más claro, un diagnóstico mucho más puntual sobre este tema de las políticas contables. ¿Por qué? Porque es que puede ser que se hayan realizado cambios, ¿sí? En mi manera de registrarlas, en mi manera de reconocer una transacción, de registrarla, ¿sí? Eh, y digamos que, bueno, peor aún, que hayan habido cambios en la forma en la cual yo presento mi información en los estados financieros, pero no lo hice formalmente en las políticas contables. O de pronto llega un nuevo contador, que también eso puede llegar a pasar, llega un nuevo contador y cambia todo, pero no revisamos que existen unas políticas contables, ¿ok? Por lo tanto, digamos que hoy lo que vamos a hacer es revisar esa problemática y vamos a ver 5 aspectos claves al momento de auditar esas políticas contables. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que lo que vamos a ver es, bueno, cómo se deben auditar las políticas contables. Y básicamente la sesión está estructurada de la siguiente manera. Vamos a hablar acerca de lo que son, qué son las políticas contables, cuál es la importancia de esas políticas contables y por último, cuáles son los aspectos claves a auditar de una política contable. Porque es que a veces nos podemos centrar y decir, uno dice, pero ¿será que esto sí está bien? ¿Será que esto está mal? Entonces como que comenzamos a patinar en ese tipo de aspectos, ¿ok? Y esto es de lo primero que uno tiene que hacer al momento de auditar estados financieros, revisar las políticas contables, porque como les digo, lo que dice la política contable es lo que se va a ver reflejado en dónde, en los estados financieros. ¿Okay? Entonces, arranquemos por el principio. ¿Qué son las políticas contables? Pues básicamente, bueno, ¿qué son las políticas contables bajo las normas internacionales de información financiera? El párrafo 10.2 de las NIF para pymes, o sea, las del grupo 2, nos indica que son políticas contables los principios, las bases, las convenciones, las reglas y los procedimientos específicos adoptados por una entidad al preparar, ahí me quedó mal, al preparar y presentar los estados financieros. ¿Ok? Entonces, es decir, me da las pautas por las cuales yo debo reconocer una serie de transacciones y cómo las voy a medir al interior de mi contabilidad para luego que se vean reflejadas en mis estados financieros. Eso es básicamente lo que me dice ese párrafo, que es el de las NIF para pymes. ¿Ok? Ahora bien, digamos que cuando revisamos la NIF, allí se habla de un conjunto completo de estados financieros. Y esto, digamos que representa un cambio muy importante. ¿Por qué? Porque, digamos que anteriormente solo elaborábamos el estado de resultados y el balance general que hoy en día se llama estado de situación financiera. Eh, y presentamos eso y ya, ¿sí? Pero cuando hoy miramos la norma, digamos que la norma me indica que debemos entregar un conjunto de estados financieros. Me dice, conjunto completo de estados financieros. Eh,
Entonces, un conjunto completo de estados financieros de una entidad incluirá lo siguiente. Estamos hablando de la NIF para pymes, grupo 2. Entonces, un conjunto completo de estados financieros de una entidad incluirá todo lo siguiente. Un estado de situación financiera a la fecha de presentación. Segundo, una u otra de las siguientes informaciones. Un solo estado de resultado integral para el periodo sobre el que se informa que muestre todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas durante un periodo, incluidas aquellas partidas reconocidas al determinar el resultado. Es decir, que es un subtotal en el estado de resultado integral y las partidas del otro resultado integral. O un estado de resultados separado y un estado de resultado integral separado. Puede ser los dos separados o uno integral. Si una entidad elige presentar un estado de resultados y un estado de resultado integral, el estado de resultado integral comenzará con el resultado y a continuación mostrará las partidas de el otro resultado integral. El tercer estado se llama el estado de cambios en el patrimonio del periodo sobre el que estamos trabajando y el último, el estado de flujos de efectivo del periodo sobre el cual se informa. Y aparece como un quinto elemento las notas a los estados financieros, que comprenden un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Digamos que frente a esto, básicamente voy a mostrarles lo siguiente. Este es un estado financiero. Bueno, aquí están todos los estados financieros. Esto es un informe anual del BBVA del año 2023 y pues nos muestra una gran cantidad de información. Miren que son 121 páginas, ¿ok? Y nos empieza a mostrar toda una gran cantidad de información. Arranca con un informe de gestión por parte del gerente del gerente y representante legal, dándonos como una especie de abrebocas frente a lo que de ahí en adelante nos vamos a sumergir en la parte financiera. Entonces, arranca con eso. Aquí, porque esta es una entidad financiera, pues digamos que sea un poquito más a lo profundo y además toca aspectos que tienen que ver mucho con la situación económica, con la situación sociopolítica del país, porque todo esto le afecta a ellos y ellos con base en eso tienen que tomar una decisión de si van a darle continuidad a la hipótesis de negocio en marcha, porque si no, pues digamos que lo tienen que informar para que los socios sepan que ya no se va a seguir desarrollando ese objeto social en Colombia bajo esa razón social. Entonces viene la descripción de lo que es la empresa. Voy a ampliarlo un poquito más. Toda la descripción. Ese es el informe de gestión. Aquí vienen los resultados del año 2023. Entonces, bueno, esto es un estado financiero como muy propio de ellos. Toda la información, una serie de análisis. Todo esto sirve para darle contexto a los socios y a los usuarios de esa información financiera. Y luego viene ya, digamos que lo que tiene que ver con el informe que presenta el contador y el informe que presenta la revisoría fiscal, en donde pues básicamente argumentan que pues todo se está haciendo de buena manera, todo está cumpliendo con la norma y eso pues digamos que le da tranquilidad a los accionistas. Entonces, mire que es un poco extenso el tema porque tratan, BBVA es una multinacional, cómo es su situación jurídica, qué es eso de la propiedad intelectual y los derechos de autor y el agradecimiento y listo. Luego viene el informe de la firma de auditoría de revisoría fiscal. Son 2 hojas, 3, 4 hojitas básicamente, en donde pues nos dice cómo es que encontraron los estados financieros. Viene acá otro informe sobre la evaluación del control interno y del cumplimiento de las disposiciones estatutarias y de la Asamblea de Accionistas. El anterior, este informe,
era básicamente el informe del revisor fiscal. Entonces, la opinión, he auditado los estados financieros adjuntos de BBVA Valores Colombia S.A., comisionista de bolsa, en adelante de la compañía, que comprenden el estado de situación financiera 31 de diciembre de 2023 y los correspondientes estados de resultados y otro resultado integral de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el término de esa fecha y el resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas. Entonces, digamos que uno no tiene que ponerse a entrar en mucho detalle con la explicación de las políticas contables, pero sí tiene que estar en capacidad de poder identificar cuáles son las políticas contables más relevantes para esa organización y sobre esas pronunciarse dentro del informe. ¿Okay? Aquí está la base de la opinión. He llevado a cabo mi auditoría de acuerdo con las normas internacionales de auditoría aceptadas en Colombia. Mis responsabilidades en cumplimiento de dichas normas se describen en la sección Responsabilidades del auditor de la Auditoría de, Estado, de los Estados Financieros de este informe. Soy independiente de la compañía, de acuerdo con el manual del Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad, junto con los requisitos éticos relevantes para mi auditoría de estados financieros en Colombia y he cumplido con las demás responsabilidades éticas aplicables. Considero que la evidencia de auditoría obtenida es suficiente y apropiada para fundamentar mi opinión. Asuntos clave de la auditoría. Los asuntos clave de auditoría son aquellos asuntos que, según mi juicio profesional como contador y como revisor fiscal o como auditor financiero, eh, fueron de mayor importancia en mi auditoría de los estados financieros adjuntos. He determinado que no hay asuntos clave de auditoría que comunicar en este informe, pero si lo llega a ver, tiene que pronunciarse, ¿ok? Eso es un deber, eso es una obligación de parte nuestra como auditores. Responsabilidad de la administración y de los responsables de gobierno de la compañía en relación con los estados financieros. Dice, la administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados financieros de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, las NCIF, de diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y correcta presentación de los estados financieros libres de errores materiales, bien sea por fraude o error, de seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas y de establecer estimaciones contables razonables en las circunstancias. Entonces aquí ya el revisor fiscal se está untando, ¿ok? Él está diciendo que las políticas son acorde a la compañía, las estimaciones contables están bien elaboradas y sustentadas, y eso lo está diciendo en su informe, ¿ok? ¿Qué más dice acá el informe? Que al preparar los estados financieros, la administración, o sea, el gerente, el director financiero, el contador, el revisor fiscal, si es que lo hay, o el auditor de estados financieros, ellos son la administración. Y dice acá que al preparar los estados financieros, la administración es responsable de evaluar la capacidad de la compañía para continuar como negocio en marcha. O sea, es ese cuerpo de administración el que toma la decisión con base en muchos análisis, en muchos factores, para decir, sí, vamos a seguir desarrollando el objeto social en Colombia. ¿Ok? Porque en qué momentos puede que no ocurra. Ustedes recuerdan esos almacenes, una grande superficie denominada Almacenes La 14. Esa era una tienda básicamente como del Valle, del Eje Cafetero, Antioquia, pues acá en Bogotá había una, pero era grande y pues digamos que era muy similar como al Éxito, me da la impresión. Entonces, digamos que ese tipo de negocios, pues iba muy bien, crecieron muchísimo, tenían muy buenas perspectivas de crecimiento, fueron haciéndolo y lo que casi siempre pasa es que se muere el fundador y quedan los hijos y como que los hijos se desubican, pues no siempre pasa eso, pero en la mayoría de los casos ocurre, y es que ese tipo de negocios empieza a perder su rumbo, como que empieza a verse desorden, en fin, pasan muchas cosas. Y eso era la organización Calima, la 14 Calima, que todo el grupo Calima empezó ya después a volverse casi para el tema de la construcción. Acá en Neiva pasó eso. Ellos se volvieron constructora y donde construyeron el almacén, construyeron también un centro comercial. Pero entonces el almacén completamente murió hace unos
5 años más o menos, murió el almacén completamente, pero ese almacén era tan grande y pues bueno, el mercado era todo de Cali, todo uno medía solo marcas de Cali, pero llegó un momento en que ya fueron cerrando sección por sección, y ya después no quedó nada, ya lo que quedó fue solamente como tal la construcción del centro comercial. Sí, complicado y además porque es que, digamos, uno de los problemas a los que se le achaca la culpa de la quiebra de estos almacenes es básicamente el que, tal cual como lo dice Lady, ellos comenzaron con sus almacenes, pero esos almacenes dieron pie para que creciera el negocio y diversificaran y se fueran por el tema de la construcción. Entonces, utilizaban almacenes La 14 como el fiador, como el respaldo para esas grandes obligaciones que adquirían con otros bancos y pues el tema fue flaqueando, no salían tan bien los negocios, las cosas empezaron a salir mal y como el responsable era La 14, pues La 14 tenía que empezar a cubrir una serie de deudas que no podía cubrir la nueva empresa que se dedicaba a la construcción y empiezan a tener graves problemas financieros. Pero a donde quiero llegar es básicamente a la crítica que se le hace a la firma de auditoría que creo que es Ernest Young, que es esta misma que estamos viendo acá, eh, en donde se les dice a ellos, bueno, si la empresa venía mal desde hace tiempo, porque eso no fue desde la noche a la mañana, esta empresa, Almacén de La 14, comenzó a deteriorar y tal cual como lo dice Lady, empezaron a cerrar secciones, uno como que decía, pero está como raro esto porque ya no hay tales productos. Usted como que ya tiene una perspectiva, como que ya se aprende cuáles son las secciones y como que llega y pum, y eso pelado, como que no hay nada. Uno dice miércoles, ¿y eso qué? ¿Y qué pasa? Y le preguntan a los que trabajan ahí. No, pues no han llegado y todo el mundo como tratando de tapar la situación. Pero digamos que la gran crítica que se le hace a esa firma de revisoría fiscal es que ¿por qué se tardaron tanto en pronunciarse frente a que la empresa o que específicamente Almacenes La 14 no podía seguir desarrollando su negocio en marcha? Porque ya venía arrastrando una deuda, sus indicadores de liquidez eran malísimos y eso es lo que da pie precisamente para dar el salto y decir, oiga, yo no puedo definitivamente cumplir con mi negocio en marcha y me tengo que declarar en quiebra. Lo dejaron pasar 3, 4 años, casi 5 años, hasta que la empresa de revisoría se pronunció frente al tema, pero fue porque ya Almacenes La 14 dijo, no, vamos a entrar en reorganización, en una figura de estas de quiebra, en donde pues básicamente pretenden pues digamos que sanear lo que mejor se pueda y lo otro pues tratar de mirar cómo llegan a una serie de acuerdos de pago para poder liquidar esas obligaciones que tienen. Pero aquí digamos que la lección aprendida es por qué la firma de revisoría fiscal no se pronunció a tiempo con si tenía la información para poder determinar que no iba a poder cumplir el negocio en marcha, pues ya debió haberse pronunciado y eso es un tema que le están eh, como, eh, ¿cómo se dice eso? Como pasándole factura a esta firma de revisoría, porque pues mucho de eso, dijeron que el tema se agrandó tanto, fue precisamente porque la firma de revisoría no se pronunció a tiempo por eso. Entonces, miren lo importante que es esto dentro de ese informe de revisoría fiscal, en donde se dice que se evidencia que la empresa puede seguir desarrollando su objeto social o su hipótesis de negocio en marcha en Colombia. Y ahí dentro de eso, digamos que no es solamente cuando uno está evaluando la hipótesis de negocio en marcha, no solamente debe tener en cuenta la situación financiera de la empresa, sino también de todo el entorno. Porque puede que sea muy chévere y diga, no, sí, me fue bien este año, la sacamos adelante, pero el otro año vienen reformas tributarias, vienen, qué sé yo, vienen expropiaciones, viene una serie de cosas que como que las empresas a eso le tienen miedo y dicen, uy, no, si va a ser así, yo más bien me voy. Entonces, eso es función del cuerpo de administración, detectar todo ese tipo de situaciones o de anomalías y transmitirlas diciéndole, mire,
no vamos a cumplir la hipótesis de negocio en marcha porque la situación económica, política y fiscal del país no es la mejor. Vemos que hay un alto riesgo, en fin, uno digamos que con todo eso toma la decisión para determinar si va a continuar o no. ¿Listo? Y lo deja evidente dentro del informe. Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la misma. Aquí se les está echando la responsabilidad a este cuerpo de gobierno, en este caso del BBVA, porque digamos que, si bien es cierto, la revisoría fiscal está dando fe de que todas las transacciones que aparecen en la contabilidad eh, cumplen con la aplicación del estándar internacional y aparte, digamos que tienen un alto grado de confiabilidad esa información en el sistema contable, pues de ahí de ese sistema contable se hereda la información para preparar los estados financieros. Entonces, esos estados financieros, pues si la contabilidad es confiable, pues uno puede decir que los estados financieros también son confiables, porque pues es la misma información, solo que ya lo estoy agrupando y metiéndola en cuentas específicas y totalizando. Entonces, pero básicamente se le está diciendo acá en el informe, ok, yo revisor fiscal avalo el tema, pero ustedes, señores cuerpo de administración, ustedes responsables del gobierno de la empresa, son los directamente responsables, ¿ok? Entonces, si a mí me pasa algo como revisor fiscal, yo digo que también es culpa de ustedes y también cae una responsabilidad civil y penal para ese cuerpo de gobierno, ¿ok? Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros. Entonces, mire todo lo que se habla. Mi objetivo es obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros tomados en su conjunto están libres de errores materiales, ya sea por fraude o por error, y emitir un informe que incluya mi opinión. La seguridad razonable es un alto nivel de aseguramiento, pero no garantiza que una auditoría realizada de acuerdo con las normas internacionales de auditoría aceptadas en Colombia siempre detectará una incorrección material cuando exista. Y me estoy lavando las manos como revisor fiscal. Yo le digo, pues sí, yo hice mis pruebas selectivas, hice mis pruebas sustantivas, yo hice mis muestreos y todo este tipo de cosas, y con eso, pues logro decir que sí, que los estados financieros, pues tienen una seguridad razonable. Pero queda un vacío en donde digo, sí, eso, es que eso no lo vi, o eso no lo audité, o como dice Petro, ese no lo crié. Entonces, como que uno dice, miércoles, me queda un vacío en donde, pues yo lo que hago como revisor fiscal es decir, ok, eh, soy consciente que no todo lo pudo auditar, pero si algo pasa, pues también el cuerpo de gobierno de la organización es responsable frente al tema. ¿Ok? Es palabras más, palabras menos lo que dice ahí. Las incorrecciones pueden surgir debido a fraude o error y se consideran materiales si individualmente o acumuladas podría esperarse que influyan razonablemente en las decisiones económicas que los usuarios tomen con base en los estados financieros. ¿Ok? Entonces, imagínense una, una política contable de clientes, ¿sí? En donde yo no tengo implementado el tema de las edades de carteras y el deterioro de mi cartera. Entonces, pues básicamente yo qué estoy haciendo, inflando mi estado financiero a través de esas cuentas por cobrar a mis clientes, y eso me hace ver a mí como que yo estoy vendiendo firmemente, yo no tengo problemas de liquidez porque mire todo lo que me están debiendo y con todo y eso yo todavía tengo capital de trabajo para poder seguir desarrollando el objeto social y todo ese tipo de cosas. Entonces digamos que desde ese punto de vista el tema es bien delicado, ¿sí? Es decir, hay que entrar a revisar totalmente que la política contable esté bien elaborada, bien estructurada y que eso se materialice dentro de la contabilidad de la organización, porque de ahí van a salir los estados financieros. Entonces, básicamente es lo que nos está diciendo acá. ¿Y qué puede pasar? Que pues yo, por ejemplo, entidad financiera, veo el estado de flujo de efectivo y digo, bueno, el señor tiene un buen flujo de efectivo, veo ahí que mueve su platica y le están debiendo mucho, pero no estoy viendo
cómo está aplicando el tema del deterioro de la cartera. Por eso es que nos colocan como obligatorio dentro de los estados financieros el colocar un resumen de las principales políticas contables de la organización. Si para mí, que tengo mucha rotación de cartera, esa es una política, esa es una actividad importante dentro de la organización, pues yo voy a tener que mostrar cómo es la política contable de clientes para que cualquiera que vaya a leer mis estados financieros diga, ah, pero pues claro, ¿cómo no? Si es que aquí no me dice que él está aplicando el deterioro para sus cuentas por cobrar. Entonces, ya eso a mí me genera suspicacia y yo digo, no, señor gerente, me da mucha pena, pero no le puedo prestar la plata. O señor gerente, me da pena, pero no le puedo ampliar la línea de crédito porque soy proveedor, pero yo veo que ahí hay unas cositas raras en sus estados financieros. Por eso se colocan esos resúmenes de las políticas contables, para que, de las principales, no de todas, de las principales, con el propósito de uno poder determinar realmente cómo es que están haciendo esos cálculos en la contabilidad. ¿Ok? Como parte de una auditoría, de acuerdo con las normas internacionales de auditoría aceptadas en Colombia, debo ejercer mi juicio profesional y mantener mi escepticismo profesional a lo largo de la auditoría, además de identificar y evaluar los riesgos de incorrección material en los estados financieros, ya sea por fraude o por error, diseñar y ejecutar procedimientos de auditoría que respondan a esos riesgos y obtener evidencia de auditoría que sea suficiente y apropiada para fundamentar mi opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debido a fraude es mayor que el resultante de un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones intencionales, declaraciones falsas o sobrepaso del sistema de control interno. Segundo, obtener un entendimiento de control interno relevante para la auditoría para diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados a las circunstancias. Tercero, evaluar lo adecuado de las políticas contables utilizadas, la razonabilidad de las estimaciones contables y las respectivas revelaciones realizadas por la administración. Y cuarto, concluir sobre si es adecuado que la administración utilice la base contable de negocio en marcha y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, si existe una incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la compañía para continuar como negocio en marcha. Si concluyo que existe una incertidumbre importante, debo llamar la atención en el informe del auditor sobre las revelaciones relacionadas incluidas en los estados financieros, o si dichas revelaciones son inadecuadas, modificar mi opinión. Ven que el auditor o el revisor fiscal sí tiene que pronunciar frente a la hipótesis de negocio en marcha. Eso es importantísimo y si no lo hace un auditor, hay que reclamárselo, ¿ok? Las conclusiones del auditor se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe. Sin embargo, eventos o condiciones posteriores pueden hacer que una entidad no pueda continuar como negocio en marcha. Aquí sigue más. No voy a leer todo esto, ahí se los dejo como para que lo puedan, se los voy a compartir. Esta URL aquí por el chat. Uy, ya llegó más gente. Buenas noches. Bienvenidos. Bueno, les comparto acá. Buenas noches, profe. ¿Cómo estás? Entonces, ese es más o menos lo que estoy leyendo. Es un informe bastante bueno, muy bien elaborado. Lo que pasa es que tiene, pues todavía es bastante extenso, pero bueno, es para trabajarlo. Y entonces acá más adelante de ese informe viene ya todo lo que es la certificación de los estados financieros, que lo hace el contador y el representante legal, son los que certifican esos estados financieros, y viene ya cada uno de los estados, cada uno con sus respectivas notas a los estados financieros, 9, 10, 11, 12, entonces digamos que con base en esto, las notas a los estados financieros es lo más largo de los estados financieros. ¿Sí? Mire que aquí ya estamos en el segundo, tercero estado de cambios en el patrimonio y cuarto estado de flujos de efectivo. Esos son los 4 que me obliga la norma. Y viene el quinto, que son las notas a los estados financieros. Entonces, ¿quién es la entidad reportante? Como una foto de quién es el BBVA. ¿Ok? Ahí, cuándo fue constituido, etcétera. ¿Cuál es el marco técnico normativo?
Entonces, esta publicación se ha preparado de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, en CIF, establecidas en la Ley 1314 de 2009. Es decir, no es que se llame NIF, las NIF son las normas internacionales de información financiera, es como se conoce a nivel mundial, pero cada país le pone su nombre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en México son las normas de información financiera, ellos no le tienen su internacional, ¿no? Solo así lo llaman. Aquí nosotros le llamamos normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, en CIF, ¿ok? Reglamentadas por el decreto, todo este tipo de cosas, bases de medición. Entonces, ¿cuáles son las principales bases de medición? ¿Cuál es la moneda funcional? ¿Cómo se hace el uso de estimaciones y juicios? Y esto es bien importante porque, como les digo, dentro de la contabilidad hay mucho grado de incertidumbre. Y cuando hay grado de incertidumbre, ¿le toca a quién? Al contador tomar decisiones. Le toca al contador decir más o menos cuál va a ser la ruta a seguir y si se equivoca, pues esto nos va a pasar factura. ¿Ok? Entonces, frente a este uso de estimaciones, me dice, la preparación de los estados financieros de conformidad con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos y pasivos contingentes en la fecha del balance, así como los ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de esas estimaciones. Las estimaciones y supuestos relevantes son analizados regularmente. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el periodo en que la estimación es revisada y en cualquier periodo futuro afectado. La información sobre juicios en la aplicación de políticas contables que tiene el efecto más importante en los estados financieros se describe en las siguientes notas. Nota 11, cuentas por cobrar, ¿sí? Porque es una entidad financiera y si la entidad financiera no tiene bien medido lo que son esas cuentas por cobrar, pues digamos que va a empezar a mostrar estados financieros inflados, información que va a terminar siendo falsa, no real, no ajustada a la realidad de la organización, y ahí es en donde se comienzan a generar los problemas dentro de las organizaciones. Y miren que aquí se habla puntualmente del deterioro de las cuentas por cobrar, lo más relevante que tiene este modelo de negocio. ¿Ok? Impuesto diferido. La comisionista considera el impuesto diferido activo como un estimado y el impuesto a las ganancias con incertidumbres fiscales. Luego viene todo lo que es el valor razonable, en fin, todo esto como para que usted tenga una idea de cómo es que se elabora básicamente un estado financiero completo y cómo van las notas a los estados financieros y qué se refleja dentro de ellas. ¿Ok? Aquí vienen políticas contables. Entonces, como es una institución financiera, lo más importante es la política contable de instrumentos financieros. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace el reconocimiento dentro del BBVA? ¿Cuál es la clasificación y medición iniciales? ¿Qué es eso del valor razonable? ¿Cómo se calcula? ¿A qué se le aplica? Etcétera. Costo amortizado, reclasificación, compensación de instrumentos financieros, etcétera. Aquí hace un resumen de lo que es esa política contable, luego viene la política de inversiones, luego viene, como larga, ¿no? Bueno, ahí ya pasa directamente a cuentas por cobrar, ¿sí? A explicar qué es el deterioro de las cuentas por cobrar, cómo se maneja lo del efectivo, propiedades y equipo, otros activos, los intangibles, provisiones, beneficios a empleados, porque digamos que estas empresas tienen, le pagan la carrera a muchos empleados, le dan algunos tipos de beneficios, por ejemplo, qué sé yo, tarjeta de crédito a una tasa de interés irrisoria para los funcionarios, que pues chévere, o crédito hipotecario también unas tasas muy bajas. Todo eso se traslada como beneficios a empleados, reconocimiento de ingresos y gastos, impuesto sobre la renta, impuesto diferido, en fin, aquí está toda la información como para que
tengan una idea clara de cómo es que se elaboran ese tipo de estados financieros en la vida real. ¿Ok? Bien. Entonces estábamos mostrando esta parte y pues básicamente estábamos diciendo que lo que elabora, digamos que el conjunto completo de estados financieros, alberga lo que es el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y las respectivas notas a los estados financieros. Eso es lo que me obliga el estándar internacional. Ahora bien, no significa que yo de ahí no puedo hacer más. Yo puedo tener todos mis estados financieros que quiera al interior de la organización, pero los que a mí me obligan a presentar son estos 5, ¿ok? Digamos que es importante fijarnos que la norma nos indica que las notas a los estados financieros deben incluir un resumen de esas políticas contables significativas y nos solicita también que haya otra información explicativa de esas políticas contables. Es decir, las políticas contables cobran mucha relevancia. ¿Por qué? Porque afectan directamente a los estados financieros. Por ejemplo, en una política contable de propiedad, planta y equipo, yo voy a tener que indicar cómo voy a realizar su medición, si lo voy a hacer al costo o si lo voy a medir al costo revaluado. Es decir, le voy a contemplar, digamos, una valorización, ¿sí? Y puede ser que tenga una propiedad de inversión. Allí, en esa propiedad de inversión, dentro de esa política contable, yo debo indicar cómo voy a reconocer y a medir esa propiedad de inversión. Y lo mismo pasa con mis inventarios, con mis inversiones, por ejemplo, si las voy a medir a valor razonable o si las mido por el método de participación. Como vemos, pues digamos que todos estos factores son los que debemos revisar al momento de entrar a elaborar nuestros estados financieros. ¿Ok? Entonces, la pregunta que nos deberíamos formular es, ¿cómo están nuestras políticas contables? O mejor aún, porque uno puede decir, no, sí, están guardadas en la oficina del gerente, ¿sí? Pero entonces más bien la pregunta sería, ¿hace cuánto que no revisamos esas políticas contables? ¿Ok? Que ese es otro cuento, ¿sí? Y eso resulta ser muy importante en el sentido en que las políticas contables nos permiten conocer la dinámica de la organización. Imagínese que usted llega a trabajar, llega a trabajar por primera vez a esa organización eh, bajo el rol de contador. Usted lo acabaron de contratar como un contador dentro de una organización. Entonces, lo primero que se debe hacer es echar mano a esas políticas contables. Hágame un favor, desempólveme esas políticas, pásenmelas porque yo necesito leerlas. ¿Ok? Yo necesito empezar a estudiar esas políticas contables. ¿Para qué? Para luego poderlas cotejar al momento en que se están reconociendo las partidas dentro de la contabilidad. ¿Cómo es que se está haciendo su medición inicial? ¿Cómo se está haciendo su medición posterior? Pero, ¿por qué resulta esta actividad tan importante? Digamos que esto resulta muy importante porque es lo que nos va a permitir identificar qué tan uniforme, qué tan estandarizada es la información contable y adicional, digamos que nos va a permitir a los usuarios de la información, pues que conozcamos las bases sobre las cuales esa entidad está elaborando sus estados financieros y de esa manera podamos interpretar los estados financieros. ¿Ok? Entonces, perdón. Entonces, básicamente, la importancia de las políticas contables me permiten que los usuarios de la información conozcan las bases sobre las cuales la entidad elabora sus estados financieros, orientan el trabajo del contador público y del área contable, garantizan que las transacciones económicas se contabilicen de acuerdo con los lineamientos normativos y, por último, ayudan a que las transacciones similares se reconozcan de forma homogénea. ¿Ok? Ahora bien, cuando llegamos a una organización nueva y lo hacemos con el ánimo de poder conocer esa organización, de saber cómo es esa organización desde lo contable, pues lo primero es pedir esas políticas contables, el documento sobre cómo realizaron el proceso de convergencia de la contabilidad,
O sea, ¿cómo pasamos de esa contabilidad antigua, la contabilidad del decreto 2649, a la norma internacional de información financiera? Eso debe haber una evidencia, digamos que se tienen las políticas contables, se tiene ese estado de situación financiera de apertura, así se llamaba el ESFA, y además esa elaboración del ESFA, si ustedes vieron Introducción a las Normas Internacionales conmigo, yo hice un ejercicio en donde les decía cómo se hacía ese proceso de convergencia. Entonces, básicamente ese proceso de convergencia genera unos documentos. Sobre todo hay una hoja de trabajo que es la que nos muestra cómo pasamos de llamar eso es decir, cuáles eran las cifras que teníamos en nuestro balance general a diciembre de 2014 y cómo las llevamos al 1 de enero de 2015, que fue cuando ya tuvimos que hacer el paso al estándar internacional. Entonces, ahí en ese ejercicio explico qué era lo que se hacía, cómo nos afectaba, había que tener en cuenta toda la normatividad que rige los estados, la norma internacional de información financiera, en fin. Todo ese tipo de cosas, eso es lo que yo debo pedir de inmediato. Recién yo llego a posesionarme un cargo como contador, debo pedir las políticas contables, debo pedir ese estado de situación financiera de apertura, ¿sí? Cómo lo elaboraron, sus soportes y todo eso para poder entender qué fue lo que hicieron, porque ahí se cometieron muchísimos errores, ¿ok? Y digamos que eso, digamos que debería ser lo mínimo, o bueno, debería ser lo obligatorio que nos deben entregar para nosotros poder aceptar ese encargo de contador, poder aceptar ese nuevo cargo de contador en esa organización, ¿ok? Si no nos entregan eso, ni lo acepte. ¿Por qué? Porque si tienen problemas allá, si no me pueden suministrar esa información, de ahí para adelante, lo que vienen son problemas. Entonces, ¿para qué nos vamos a amargar? ¿Para qué nos vamos a meter en un problema más grande frente a eso si ellos de pronto no lo tienen o lo hicieron mal y no me quieren mostrar eso? Entonces, digamos que ahí ese es un buen filtro para poder uno decir, me quedo en esa empresa o no, le agradezco mucho la oportunidad y le dejo el trabajo a otra persona y sale uno tranquilamente, ¿ok? Digamos que en varios escenarios diferentes me han realizado la siguiente pregunta y es, en la organización creamos nuestras políticas contables por allá. Cuando se hizo todo el proceso de convergencia, se crearon unas políticas contables para entre el 2014, 2015, 2016. Y la pregunta que por lo general me hacen es, ¿esas políticas se deben actualizar? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que sí debo actualizar las políticas contables? Yo creo que sí, profe, porque igual todo en el surgir del tiempo va cambiando. Entonces Perfecto. hay que por lo menos actualizarla. Es lo mismo que si uno está haciendo la auditoría, el tema de actualizar los formatos. Perfecto. Sí, como su nombre lo dice, por la misma auditoría. Exactamente, sí, eso, es decir, la contabilidad dinámica, las cosas cambian, ¿sí? Y nosotros tenemos que estarle haciendo mantenimiento a esas políticas contables que de pronto nos duela tener que cambiar, eso ya es eso es una consecuencia, pero yo estoy siendo responsable con la organización porque estoy validando que esas políticas contables estén adecuadas a la realidad actual de la organización y segundo, si no están adecuadas, pues las adecuo a sabiendas de lo que eso me pueda representar. El cambiar una política contable es más el susto que le meten a uno que lo que realmente es, porque a uno le dicen, bueno, si usted va a cambiar una política, uno puede cambiar la política por dos razones. La primera, porque la norma lo manda. ¿Ok? Entonces, no, la norma me dice, entonces, a partir de ahora, cambio la política contable y de ahí hacia adelante empieza a regir esa nueva política contable. Pero si es algo que yo tengo mal y que yo lo veo, que yo puedo corregirlo y además que esa corrección va a llevar a que mi información financiera sea más clara, más transparente, entonces yo debo cambiar esa política contable. Lo que pasa es que cuando lo hago a mutuo propio, yo me tengo que devolver hasta el momento cero en el cual empezó a regir esa política contable para que de ahí en adelante aplique la nueva con retroactividad y eso me va a afectar
me va a afectar las cuentas, pero como esos ya son estados financieros cerrados, yo ya presenté declaraciones, yo ya pagué impuestos, o sea, yo no me voy a meter a cambiarle esa información a los estados financieros, eso no se puede hacer, ¿ok? Entonces yo dejo eso quieto, pero esas nuevas reliquidaciones que hice las voy a mostrar en mi estado financiero actual, en una cuentica que se llama ya reclasificación de estados financieros, ahí meto la cifra y en las notas a los estados financieros hago la respectiva explicación. Se cambió la política contable tal porque nos dimos cuenta que no teníamos en cuenta, no sé qué, dice más. Uno ahí da la explicación que se necesite para que eso quede totalmente claro y transparente dentro del estado financiero. ¿Ok? Eso es bien importante tenerlo claro. Y bajo ese orden de ideas, ahora salió el título, importancia de las políticas contables. Entonces, las políticas contables se deben actualizar, dice Lady que sí. Entonces, ¿cada cuánto se deben cambiar las políticas contables? Esto es un cuisecito ahí rápido. ¿Cada cuánto se deben cambiar las políticas contables? Como mínimo cada año, cuando el contador necesita ajustar la contabilidad, cuando hay cambios normativos contables, cuando los cambios generen estados financieros más fiables y relevantes, todas las anteriores o solo 6D son correctas. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta ahí? 6D son correctas. 6D. Listo, ¿alguien más? Bueno, Lady, vas Profe, yo ganando también pienso puntos. que es CID, porque mínimo cada año, pues eso no lo van a cambiar cada año. Cuando el contador, pues eso el contador no lo va a decidir. Pues no. Ok, entonces tú te vas por 6D también. Sí, por la F. Ok, ok, sí, la F, bien. ¿Alguien más quería comentar? De acuerdo, C y D. Ok, ¿por qué, Sonia? Pues porque cuando hay los cambios en las normas, pues ahí tocaría cambiar las políticas, ¿no? Y lo mismo los cambios en las E y F, pues son las que más uno como que asimila. O sea, ¿tú consideras que uno debe cambiar la política contable cuando la norma lo indica y también porque con ese cambio que yo voy a hacer en esa política contable voy a generar unos estados financieros más fiables para mis usuarios? Sí, señor. Ok, bien. Entonces, sí, esa es la respuesta correcta. C y D son las correctas. Entonces, muy bien, aquí voy a anotar a Sonia. Sonia González, Sí, señor. muchas gracias. Lady Sotelo y Carolina Gómez. Y hasta ahora me doy cuenta, nombre de reina, ¿no? Sí, profe. Bueno, hasta ahora caigo en cuenta. Listo, entonces, bueno, ya teniendo en cuenta esto, eh, miremos lo que es la NIF 10.8, que es la norma internacional de información financiera. Ay, otra vez no he puesto. De las políticas contables se deben actualizar. Ah, bueno, entonces dice aquí, ese párrafo 10.8 de la NIF para pymes dice, se titula Cambios en políticas contables y me dice, una entidad cambiará una política contable solo si el cambio solamente se presenta en dos situaciones puntuales. La primera, espérenme a ver si esto me permite utilizar me gusta este cosito. Entonces, me dice así, una entidad cambiará una política contable solo si el cambio, primero, es requerido por cambios a esta NIF. O sea, llega una norma internacional y me dice, tiene que modificar la política contable porque ahora se va a hacer, no se va a hacer la medición a costo histórico, sino que a valor razonable. Ah, bueno. Entonces, yo cambio esa política contable, pero a partir de este momento hacia adelante. ¿Ok? Que esa es la diferencia. Cuando la norma es la que me pide que haga el cambio, eso no es retroactivo, se va desde ese momento de implementación hacia adelante. Y segundo, cuando
ese cambio en esa política contable dé lugar a a que los estados financieros suministren información fiable y más relevante sobre los efectos de las transacciones, otros sucesos o condiciones sobre la situación financiera, el rendimiento financiero o los flujos de efectivo de la entidad. Segundo, no constituyen cambios en las políticas contables. La aplicación de una política contable para transacciones, otros sucesos o condiciones que difieren sustancialmente de los ocurridos con anterioridad. Segundo, la aplicación de una nueva política contable para transacciones, otros eventos o condiciones que no han ocurrido anteriormente o que no eran significativos. Y C, o tercero, un cambio en el modelo de costo cuando ya no está disponible una medida fiable del valor razonable o viceversa para un activo que esta NIF requeriría o permitiría, en otro caso, medir al valor razonable. ¿Qué es lo que pasa en ese tipo de casos? Que cuando yo hago un cambio en una política contable, corro un riesgo alto. Y es que el tema de la comparabilidad de la información se va a ver afectada. Entonces yo tengo que medir, si yo necesito hacer un cambio en una política contable, porque yo me di cuenta que eso está mal, que está como medio chueco, está ahí como medio raro, pues yo puedo tomar la decisión y decir, ok, mire, señores, cuerpo de administración, tenemos que cambiar esta política contable por esto, esto y esto. Entonces ellos dirán, sí, listo, cambiémosla. Ah, bueno, listo. Pero eso va a tener un impacto en los estados financieros en cuanto a la comparabilidad de la información, porque puede ser que el tema de por decir algo, la depreciación en los estados financieros me está mostrando una información y ahora que acabo de implementar el costo, la medición a costo revaluado, me infla la información. ¿Ok? Entonces, no va a ser fácil comparar la información antigua con la política contable anterior y la nueva. Entonces, eso me puede traer inconvenientes. Eso hay que, de alguna manera, tratar de medirlo o preverlo en situaciones cuando se van a hacer cambios en las políticas contables. Tercero, perdón. Bueno, este era el párrafo 10.9. El párrafo 10.10 nos dice, si esta NIF permite una elección de tratamiento contable, incluyendo la base de medición, para una transacción específica u otro suceso o condición y una entidad cambia su elección anterior, eso es un cambio de política contable. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces podemos estar cometiendo un error y ahí es en donde nuestro juicio como contador tiene que entrar, o sea, tiene que brillar. ¿Por qué? Porque puede ser que el gerente, y eso pasa en todas las empresas, eso no es de unas nomás, eso es de todas. Un gerente lo primero que quiere hacer es mostrar resultados y decir, mire, yo estoy haciendo las cosas bien. Pero en muchas ocasiones los gerentes tratan de, no sé si manipularse a la palabra, pero tratan de mirar cuál es la mejor forma de presentar la información financiera de manera tal que se pueda ver unos resultados mucho más importantes, unos resultados mucho más exuberantes. Entonces, bajo esa situación, puede ser que el gerente le diga al contador, oiga, necesitamos cambiar esa política contable, eso no nos sirve, tenemos que hacer esto, aquello y lo otro, y ahí es en donde el contador se tiene que parar firmemente y decir, no señor, eso va a traer esta consecuencia, esta otra, y eso nos lo va a sacar la revisoría fiscal y nos van a hacer un llamado de atención, no sé qué, no nos van a aceptar los estados financieros, porque si algo le duele a un representante legal, es que la firma de revisoría fiscal le saque un informe de revisoría con salvedades. Y ahí sí ya no hay tutía que valga, porque eso es un jalón de orejas de la revisoría fiscal a la gerencia, incluido el contador. Entonces, no queremos caer en ese tipo de cosas, nosotros tenemos que pronunciarnos frente a ese tipo de situación. Si es que vemos que hay algo anómalo, decirlo de una vez y no prestarnos para eso, pero si es algo que realmente se necesita y va en aras de
presentar una información financiera mucho más confiable, más relevante, hay que hacerlo, ¿ok? Entonces, pues nos toca pararnos firme para ese tipo de cosas, ¿ok? Veamos entonces un ejemplo. Ahí se me varó esto. ¿Qué se hizo? Ok. Entonces, ejemplo, vamos a suponer que tenemos una maquinaria que venimos depreciando por el método de línea recta y queremos cambiar la política contable para pasar a depreciar por el método de horas máquina. Esto pasó en pandemia, ¿ok? En pandemia, eh, imagínense, el escenario era el peor. Entonces, todo el mundo encerrado en sus casas. Estas empresas apagadas, pero teniendo que cubrir sus costos fijos, costos de empleados, pago de arriendo, pago de nómina, todo eso lo tenían que seguir cubriendo. Entonces, o sea, unos costos fijos tal cual, esos no se disminuyeron para nada y cero ingresos, ¿ok? Era el peor escenario. Entonces, claro, esto empieza a mostrar pérdida, ¿sí? Y a eso súmele el hecho que estoy depreciando por el método de línea recta. ¿Cuál es el problema con el método de línea recta? Y eso son cosas que nosotros tenemos que eh, saber porque tomamos malas decisiones al momento de elaborar nuestras políticas contables. Por lo general, y ustedes les aseguro que miran políticas contables y todas dicen depreciación por el método de línea recta. Todas esas políticas contables dicen eso. ¿Cuál es el inconveniente de depreciar por línea recta? Que úselo o no lo use, tiene que depreciar. Y como era pandemia, todo estaba quieto, entonces usted tenga que seguir depreciando. Entonces, costos fijos, constantes. Cero ingresos y fuera de eso la depreciación me va creciendo, entonces me va aumentando la pérdida y cuando me aumenta la pérdida me daña todos los indicadores de liquidez. Y como ya se los dije, los indicadores de liquidez son los que me muestran si yo puedo seguir con mi hipótesis de negocio en marcha. Si esos indicadores financieros están en negativo por 2 periodos consecutivos, yo ya no puedo seguir desempeñando mi hipótesis de negocio en marcha. Yo ya no puedo seguir desarrollando ese negocio. ¿Ok? Entonces tendría que pronunciarme y decirle a la junta directiva, señores, hasta aquí llegamos, no podemos seguir ofreciendo, no podemos seguir desarrollando el modelo de negocio, porque venimos arrastrando 2 periodos consecutivos, saldos en rojo, y eso no nos lo permite la ley, y ya nos tenemos que declarar en quiebra. Que eso fue lo que no hizo Almacenes La 14. ¿Ok? Entonces, aquí básicamente lo que se está haciendo es eso, proponiendo decir, venga, cambiemos entonces ese método de línea recta porque eso me está perjudicando y me va a hacer quebrar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en ese tipo de casos? Mire aquí, tenemos que la maquinaria, bueno, maquinaria por 300 millones, si lo deprecio por línea recta. Y si lo deprecio por horas máquina, pues va a ser el mismo costo de la maquinaria, los 300 millones. ¿Cuál es el valor residual? 100 millones y 100 millones en ambos escenarios. El valor residual es opcional, ¿ok? Siempre y cuando usted en su certificado de existencia y representación legal no diga que va a vender bienes muebles, porque donde diga eso en el certificado de existencia y representación legal y le llega un inspector tributario y vea que usted no tiene valor residual, se lo cobran, le hacen volver a liquidar todas las declaraciones de renta hacia atrás, con sanción, con intereses moratorios y todo eso. Eso es complicadísimo, ¿ok? Por aquí les tengo, bueno, yo creo que ya les había mostrado eso en algún momento, pero bueno, aquí está este certificado de Cámara y Comercio, en donde básicamente muestra aquí el objeto social. Entonces me indica cuál es el objeto social de la empresa y dice que la sociedad tendrá como objeto social principal la venta de materiales de ferretería, herramientas, insumos agrícolas, pecuarios y construcción en general. Para ello podrá comprarlos a los fabricantes o a otros distribuidores o importarlos si fuera necesario.
podrá también representar a otras personas naturales o jurídicas. En el desarrollo del objeto social, la sociedad podrá celebrar contratos de sociedad, tomar intereses o participación en sociedades y o empresas, adquirir, enajenar, dar o tomar en arrendamiento bienes muebles e inmuebles. Aquí ya me metí en el problema, porque ahí estoy diciendo que yo dentro de mi objeto social voy a comprar y a vender, voy a comercializar bienes muebles e inmuebles. Y si yo aquí, en mi ejemplo, estoy diciendo, no, es que aquí en mi ejemplo estoy diciendo que no tengo valor residual, el inspector tributario me dice, no señor, usted en el certificado me está diciendo que va a comprar y va a vender bienes muebles e inmuebles. Y aquí, ¿por qué no me calculó el valor residual? ¿Qué es el valor residual? El valor bajo el cual yo voy a vender ese bien cuando su vida útil finalice. ¿Ok? Entonces, ese es el valor por el cual yo lo voy a vender. Entonces me dice, bueno, ¿y en cuánto lo va a vender, señor? Yo le digo, no, pues es que yo no me dedico a comprar y vender bienes muebles, pero en mi certificado dice que sí. Entonces no tengo argumento y eso me deriva en sanciones, ¿ok? Entonces debo tener mucho cuidado con eso. Aquí en el ejemplo pues estamos colocando el valor residual, 300 millones lo que me vale la maquinaria, el valor residual vale 100 millones, es decir, cuando se acabe su vida útil voy a vender esa maquinaria en 100 millones. ¿Cuál es el valor a depreciar? Entonces es los 300 menos los 100 me da 200. Sobre 200 es que yo deprecio. Por eso es que la DIAN busca que usted calcule el valor residual, porque le disminuye la base de depreciación. Y a menor base de depreciación, menor gasto de depreciación, por ende una mayor utilidad. Y sobre una mayor utilidad, mayor impuesto. Entonces, ese es el negocio de la DIAN. Entonces, sobre 200 millones vamos a hacer la depreciación por el método que sea por el de línea recta o por el de horas máquina, ¿ok? 200 millones ambos, ¿listo? ¿A cuánto vamos a depreciar la maquinaria? Si es por línea recta, a 10 años, ¿ok? Y si es por horas máquina, ya le tengo calculado que son 10.000 horas máquina. O sea, tan pronto cumpla las 10.000 horas máquina, ya tengo que vender esa máquina. ¿En cuánto la puedo vender? En 100 millones de pesos, ¿ok? Entonces, así las cosas, 200 millones sobre 10 años me da una depreciación anual de 20 millones de pesos por el método de línea recta. Pero por horas máquina, yo debo calcularle cuál va a ser el costo por hora de esa maquinaria, de uso de esa máquina. Y me da que vale 20.000 pesos la hora, ¿ok? Entonces, y la hemos utilizado por 500 horas, entonces 500 por 20 me da 10 millones. Entonces, mire la diferencia entre un método y el otro. El 100% de diferencia entre los 20 millones por el método de línea recta versus los 10 millones por horas máquina. ¿Ok? Entonces, ese tipo de situaciones hay que calcularla y hay que tener bien medido ese tipo de componentes porque esto, como les digo, llevó a muchas empresas en pandemia a la quiebra. No pudieron cumplir con la hipótesis de negocio en marcha y eso fue lo que más les afectó. ¿Ok? Entonces, claro, este ejercicio me lleva. Sí, profe. ¿Cómo así? No, sí, profe, sí, qué Ok, listo. Entonces, bueno, aquí entonces vamos a mirar. ¿Cómo lo quito? Bueno, ¿de quién es la responsabilidad? Bueno, más que las responsabilidades, ¿cuáles son las recomendaciones al momento de elaborar o de hacer las políticas contables? Entonces, básicamente, esas recomendaciones son las siguientes. Entienda cómo opera el negocio, o sea, yo debo conocer cuál es el negocio, cuál es el sector en el cual me estoy moviendo para poder asimismo crear la política contable. No es copiar y pegar de otros lados, porque eso no me va a funcionar, eso no, digamos que es como su huella digital, ¿sí? Usted hace ese tipo de, usted su modelo de negocio lo desarrolla solo, usted es muy difícil que otra empresa desarrolle el mismo modelo de negocio que usted tiene, ¿ok?
Entonces, hay que entender cómo opera el negocio. En segunda instancia, hay que conocer el grupo contable al que pertenece, grupo uno, grupo 2 o grupo 3. En tercero, hay que conocer el marco normativo que nos rige. En cuarto, hay que identificar las operaciones que no son concurrentes. Y en quinto, hay que analizar los impactos contables y tributarios de esa política contable. ¿Ok? Entonces, eso es bien importante. Acá, frente a conocer el grupo contable al que pertenece, hay que tener mucha precaución porque esto cambia con mucha frecuencia. ¿Sí? Eh, Se habla mucho de que las pymes tienen cierto tope de ingresos y tanto número de empleados. Eso se ha venido reestructurando, lo mismo con las microempresas. Entonces, digamos que eso nos puede llegar a cambiar y podría llegar a afectarnos el desarrollo de la política contable porque no, de pronto estamos haciendo cuentas de que estamos en un grupo y realmente estamos en otro. ¿Ok? Pues obviamente conocer el marco normativo, identificar todas las operaciones que no son concurrentes, es decir, esto digamos que se hace básicamente para poder identificar el tratamiento especial que hay que darle a cierto tipo de transacciones que como no son concurrentes, no son frecuentes dentro de la actividad diaria de la empresa, a veces no sabemos cómo manejarlas. Entonces, eso nos puede traer problemas. Por ejemplo, y pasa muchísimo, eh, va el gerente de la empresa, se va de viaje y por allá se vuelve loco y trae cuanta cosa se le ocurre y, ay, mira, ahí les traje esto para la empresa. Y entonces, mire, y me devuelven eso que yo gasté ahí, $1,500. Miércoles, ¿y eso qué es? Eso es propiedad, planta y equipo, eso es un intangible, ¿cómo lo mido? Sí, entonces, ese tipo de situaciones debo preverlas para mirar cómo las voy a reconocer y a su vez realizar el proceso de medición. Por eso se llama identificar las operaciones que no son concurrentes. ¿Ok? Y lo último, analizar los impactos contables y tributarios de esa política contable. Porque digamos que eso me puede llegar a traer muchos inconvenientes. ¿Sí? Imagínese que hay empresas en donde el gerente dice que pues a él no le gusta eso de depreciar los activos. ¿Sí? Por lo tanto, se crea la política que dice que en la empresa XYZ, por decir algo, no vamos a depreciar activos. ¿Sí? Entonces, digamos que también se crea otra política contable en otra empresa, la empresa ABC, entonces tenemos la XYZ que no deprecia. Y la ABC sucede que allá dicen que las vías útiles van a ser las mismas vías útiles fiscales, que es lo que dice acá el artículo 137. Acá, el artículo 137, limitación a la deducción por depreciación. Me dice que para efectos del impuesto sobre la renta y complementario, la tasa por depreciación a deducir anualmente será la establecida de conformidad con la técnica contable, siempre que no exceda las tasas máximas determinadas por el gobierno nacional. Entonces, básicamente aquí lo que me está diciendo es, mire, si usted va a depreciar edificios, máximo me puede depreciar a una tasa del 2,22% anual. ¿Sí? ¿Qué significa ese 2,2% anual? Que estamos depreciando ese edificio a 45 años. Y por lo general todos depreciamos a 60. Entonces uno dice, pero bueno, ¿cómo así? Y entonces, ¿a quién le hago caso? ¿Al estándar? ¿A la norma internacional o al estatuto tributario? No, pues ahí todo lo que nos toca es, cójala suave, mire realmente, porque aquí lo que me está diciendo es que lo máximo que yo puedo dentro de la parte tributaria es calcular esa tasa del 2,22%, que esto equivale a 45 años. Si usted está depreciando a 60 años, está depreciando a menos de esta tasa del 2,22, está depreciando como al 1,70, entre 1,70 y 1,80. Entonces, eso lo permite la norma tributaria. Lo que no le permite es que lo deprecie a 30 años, porque entonces ahí ya la tasa de depreciación no va a ser del 2,22, sino del 3 punto algo. Y ahí es donde dice la norma, no me va a coger a depreciar todo eso. Entonces, ahora, hay eventos en los que usted puede tener
basarse en estudios, basarse en eventos científicos, en cosas que le justifiquen el por qué usted está tomando esa decisión de depreciar a una menor cantidad de años de lo estipulado. Pero ahí básicamente lo que hay que hacer es como una parte, cuando uno hace la conciliación fiscal, le toca tener en cuenta este artículo 137, porque esto le afecta el tema de la declaración de renta. Entonces, hay que tener mucha precaución, esto hay que identificarlo, hay que tenerlo claro, porque eso nos puede llegar a afectar a futuro. Entonces, digamos que cuando uno se ubica, bueno, teníamos la empresa XYZ que dice que no va a depreciar y tenemos la ABC que dice que va a depreciar según lo que dice el estatuto tributario. O sea, los dos extremos, los dos, este no deprecia y este se va solo por el estatuto tributario. Entonces, si uno mira acá el artículo 100, miércoles, ¿qué se me hizo? 129, 131, dice base para calcular la depreciación por personas jurídicas. Ah, bueno, aquí me dice que este artículo fue derogado por el artículo 376 de la ley 1819 de 2016. O sea, este artículo ya no está vigente para hacer eso. Aquí, ¿qué nos decía este artículo del Estatuto Tributario? Básicamente nos decía que aquí aparecían las bases para poder calcular la depreciación y allí me indicaba cosas como, por ejemplo, que para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, ese valor residual y la vida útil se determinará de acuerdo con la técnica contable. Es decir, el estándar internacional, lo que dijera el estándar internacional, el estatuto tributario se lo aguantaba. Eso es básicamente lo que me está diciendo. Eso, bueno, más elegante, eso quiere decir que yo no puedo crear una política contable para que esa política contable que estoy creando se ajuste al estatuto tributario. Es todo lo contrario, ¿ok? Es el estatuto tributario el que me indica que me debo ajustar al estándar internacional, que me ajuste a la técnica contable, que me ajuste a las normas internacionales de información financiera. Eso es lo que me estaba indicando ahí, ¿ok? Y hay un párrafo de la NIF para pymes, el párrafo 1721, ¿qué es este? Aquí lo tengo. El 1721 me dice, para determinar la vida útil de un activo, una entidad deberá considerar todos los factores siguientes. A, la utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia a la capacidad o el producto físico que se espere del mismo. B, el desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos tales como el número de turnos de trabajo en los que se utilizará el activo, el programa de reparaciones y mantenimiento y el grado de cuidado y conservación mientras el activo no está siendo utilizado. C, la obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras en la producción o de los cambios en la demanda del mercado de los productos o servicios que se obtienen con ese activo. Y cuarto, o D, los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como las fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento que están relacionados con ese activo. ¿Ok? Entonces, básicamente hay que tener presente qué es lo que nos dice la norma contable, qué es lo que nos dice el estatuto tributario, y lo que dice el estatuto tributario es, ok, yo me rindo, yo me someto a lo que diga el estándar internacional, usted haga sus liquidaciones y todo eso como ahí se lo indica, y en el cierre fiscal es en donde cuadramos las cifras. Básicamente eso es lo que me dice. Entonces aquí, básicamente bajo ese tipo de situaciones, la recomendación que uno podría llegar a dar sería que la empresa puede establecer unas vías útiles generales, ¿sí? Pero ahí hay que tener en cuenta que la depreciación se realiza de acuerdo a la materialidad del activo. ¿Qué tan importante es ese activo dentro de la organización? Si cumple con ese criterio de materialidad, yo entro a depreciarlo, ¿ok? Entonces debo determinar a qué activos, con base en esa materialidad, les voy a practicar la depreciación y con base en eso también les voy a calcular sus vidas útiles, ¿ok?
Me vuelvo para mi presentación. Ya vamos a terminar, tranquilos. Porque ya los siento callados y cuando no dicen nada es porque o se están durmiendo o ya tienen afán. Entonces, ¿quiénes son los responsables de las políticas, de elaborar las políticas contables? Otro quiz. ¿El auxiliar contable, el contador, el revisor fiscal o el gerente o representante legal? ¿Quién creen? El contador. Ok. ¿Y el contador, quién lo dijo? ¿Recuerdas el nombre? Catalina. Catalina. Ok, Catalina. Bien. Pues ¿Quién? porque el revisor fiscal es el que da pues como la sugerencia de elaborar la política contable. El gerente o representante legal es el que lo aprueba, pero al fin y al cabo es el contador, el auxiliar contable, pues no. Pues pienso yo que debería ser así. Ok, pero mira la pregunta dice, es, ¿quién es el responsable de elaborar las políticas contables? No quién es el que en definitiva hace la política contable. Profe, no es el revisor fiscal. No sé por qué pienso que es No, Entonces debe ser el gerente o el Creo que ya el representante decía legal. que gerente o el representante exactamente. legal. Es el representante legal el que firma esa Sí. política contable. Él es el que formaliza ese tipo de situación dentro de la organización. Entonces dice acá, bueno, revisemos lo que dice la NIF Pymes en su párrafo 10.4. Salgámonos de acá, aquí 10.4. Entonces dice, si esta norma no trata específicamente una transacción u otro suceso o condición, la gerencia de una entidad utilizará su juicio para desarrollar y aplicar una política contable que dé lugar a información que sea A, relevante para las necesidades de toma de decisiones económicas de los usuarios, B, fiable en el sentido en que los estados financieros representen fielmente la situación financiera, reflejen la decencia económica, sean neutrales, sean prudentes y estén completos en todos sus extremos significativos. Entonces, definitivamente, el que tiene todo el peso de implementar las políticas contables dentro de la organización es el representante legal. Él es el que, o sea, sobre él recae toda la responsabilidad. Que de pronto él dice, ok, yo no entiendo mucho de eso, lo delego para que me lo haga el contador, pero yo, revisor fiscal, yo representante legal, soy el que voy a firmar esas políticas contables y las dejo ahí como evidencia de que yo ya hice la implementación de las políticas contables en la organización. Prima, bájale, porfa. Ok, bueno. Entonces, Profe, bueno, me devuelvo aquí para la presentación. Entonces es el gerente o el representante legal el que tiene esa responsabilidad. ¿Listo? Bien. Eh, bueno, entonces, sí, digamos que esa responsabilidad cae en él. Eh, digamos que ahí el gerente le puede delegar esa función al contador o a un asesor o a un consultor que le ayuden a elaborar la política contable, pero el gerente es el que debe estar pendiente de ese proceso. ¿Por qué? Porque esas políticas van a impactar el desarrollo de su objeto social y va a tener un impacto directo en sus estados financieros. Entonces, a él es al que más le conviene que eso esté bien hecho. ¿Ok? ¿Qué debe contener como mínimo una política contable? Entonces, una política contable debe contener como mínimo, miércoles, ¿esto cómo lo quito? Bueno, no sé, bueno. Básicamente aquí nos dice, debe tener una introducción, debe tener un objetivo, un alcance, unas normas aplicables. Entonces, digamos que con esa introducción dentro de la política contable, cuando uno la va a elaborar, pues digamos que ahí, por ejemplo, vamos a hacer la política contable de inventarios. Y ahí hace referencia a la sección 13 de la NIF para pymes, nos dice que su alcance es tal, que su objetivo es tal,
que la norma que le aplica es esta, todo eso viene en esa introducción, se le da como un pequeño brochazo de información a la persona que está leyendo esa política contable. Luego de esa introducción viene lo que es viene lo que es el reconocimiento, ¿ok? Ahí básicamente lo que vamos a hacer dentro de esa política contable es, bueno, ok, ¿cómo voy a reconocer una transacción dentro de mi contabilidad? ¿Cuál va a ser el criterio que voy a utilizar para reconocer esa transacción como una propiedad, planta y equipo, como una inversión, como un cliente, como lo que sea, ¿ok? Entonces, ¿cuál va a ser ese criterio para reconocer esa transacción dentro de mi contabilidad? Tercero, ¿cuál va a ser la medición inicial y la medición posterior? ¿Ok? ¿Cómo vamos a medirlo? ¿Al costo? ¿Al valor razonable? ¿Al valor neto de realización? ¿Cuál método es el que vamos a utilizar? ¿Ok? Luego vienen las revelaciones. Dentro de las revelaciones, pues, es decir, cómo es que se hacen las notas. Para eso, digamos que está el párrafo 13.22 que habla específicamente cómo se deben realizar esas revelaciones. Porque es que no es que yo me despache a escribir en esas revelaciones y me salga unos estados financieros así de grandes. No, porque digamos que tiene que ser lo más importante, un resumen de las políticas contables más importantes para la organización, pero tiene que ser un resumen, ¿ok? Entonces, es importante tener eso en cuenta. Y ¿cuáles son entonces las partidas claves para las políticas contables? Entonces, digamos que en ese orden de ideas, ¿qué debe llevar una política contable como mínimo? Debe tener lo que es la materialidad, ¿sí? Para entender lo que es la materialidad me debo remitir al párrafo 10.3 de la NIF para pymes, es decir, qué aspectos son importantes, qué aspectos son verdaderamente relevantes al interior de la organización, ¿sí? Por ejemplo, los activos menores, digamos que yo voy a reconocer como propiedad, planta y equipo aquellos activos que tienen un costo superior a 3 millones de pesos. Todo lo que valga menos de 3 millones no lo voy a reconocer como propiedad, planta y equipo, lo llevo directo al gasto. Entonces, ojo, porque ahí también hay que tener en cuenta, no es que, ay, es que para qué me voy a poner a depreciar eso que vale tan poquito y más desgaste, lleve eso al gasto. No, porque eso le afecta a los estados financieros. Entonces yo no puedo, yo tengo que medir eso, ¿ok? Por eso hay que surtir este principio de la materialidad y es poder determinar cuál va a ser ese costo bajo el cual yo voy a tomar la decisión de si lo considero una propiedad, planta y equipo o me lo llevo al gasto. ¿Ok? Eso hay que tenerlo presente. También hay que tener contemplado lo que es la medición posterior de la propiedad, planta y equipo, ¿sí? Hay que tener perfectamente claro y detallado cómo la organización va a surtir el proceso de la medición posterior, ¿sí? Cuáles son los criterios que se van a utilizar, cuáles son las métricas, etcétera, porque todo eso debe estar sustentado, eso debe estar documentado y avalado. No es que hey, el contador dijo que se implementara este método. No, tiene que ser proveniente de un estudio, de algo mucho más serio, algo mucho más formal, para que tenga validez y se pueda usted defender ante una visita a un inspector tributario, porque esos inspectores tributarios le llegan con todo. ¿Ok? Tercero, deterioro de la cartera bajo NIF. Entonces, aquí en ese punto específicamente hay que definir la metodología que va a utilizar esa organización al momento de calcular el deterioro de la cartera. ¿Cuáles van a ser las edades de las carteras? ¿De 90 a 120? O mejor dicho, más bien de 120 a 150. Eso hay que poderlo determinar y sobre todo cuál va a ser el porcentaje que va a deteriorar esa cartera dependiendo de esos vencimientos. Cuarto, financiación implícita. Eso hace referencia, esa financiación implícita básicamente digamos que se da en las organizaciones cuando esas organizaciones otorgan préstamos a sus socios, ¿sí? Entonces hay que detallar las características que tienen esos préstamos al interior de la organización. En quinto lugar, los estados financieros. Digamos que debemos recordar lo que nos indica
el artículo 21-1 del Estatuto Tributario. Ahí nos dice que los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos, gastos, etcétera, etcétera, deberán tener en cuenta lo que es la base contable de acumulación o de devengo, la cual describe todos los efectos de las transacciones y otros sucesos y circunstancias sobre los recursos económicos y todos aquellos derechos de los acreedores de esa entidad en los periodos sobre los recursos económicos y todo aquello que tiene que ver con esos derechos de esos acreedores de la entidad que informa en los periodos en que, digamos que esos efectos tienen lugar. Incluso si los cobros y los pagos resultantes de esa transacción llegan a producir, se llegan a producir en un periodo diferente. Entonces, básicamente, eso es lo que les quería comentar acerca de estas políticas contables. Aquí hay más información, unos videos en YouTube que habla acerca de cómo se establecen las políticas contables, normativa para actualizar las políticas contables y periodicidad para actualizar esas políticas contables. Mucho de eso pues lo hemos hablado acá, pero si usted quiere profundizar, lo puede hacer a través de esos videos como para que tenga una visión mucho más amplia de el impacto que tiene auditar las políticas contables. No sé si tienen de pronto alguna pregunta, algo que no haya quedado ahí como muy claro. Profe, Dime. bueno, yo estaba como escuchando mucho la clase y es que me llama mucho la atención qué pasa cuando un contador o revisor fiscal quiere establecer cierto tipo de políticas en una empresa, pero el gerente se niega. Bueno, ahí vuelvo y digo, juega mucho el criterio y bueno, más que el criterio, el carácter del contador, ¿no? El contador es el revisor fiscal no tanto en ese tipo de situaciones, el revisor fiscal es más como, es decir, uno estaría violando principios cuando yo le pido algún tipo de asesoría al revisor fiscal, porque es que ahí ya estaría, eh, es- yo digo Drácula cuidando el banco de sangre. Es pedir la asesoría a alguien que me va a vigilar. Entonces, digamos que se pierde todo el sentido de vigilancia porque él ya está siendo parte de esas decisiones que se están tomando al interior de la organización. Entonces, no tiene ninguna presentación. Habría que sacar al revisor fiscal de ahí. Esto básicamente es una decisión del cuerpo de administración de la empresa. Gerente, director financiero, contador y si existe auditoría, esos cuatro. Eh, ¿Con qué propósito? Para poder sustentar el por qué se debe realizar ese cambio. ¿Ok? Eh, Puede ser que de pronto, y se ha dado situaciones en donde de pronto el gerente no está de acuerdo con eso, pues uno tendrá que prepararse muy bien para poderle vender esa idea. Ahí ya más que venderla es como evangelizar al gerente algunas veces se puede, algunas no se puede. ¿Por qué? Porque cuando no se puede es porque ese tipo de políticas pueden llegar a repercutir en la gestión o mostrar o perjudicar indicadores de gestión de ese representante legal. Entonces, él no va a querer hacer eso, ¿ok? Pero sí es importante hacerle ver las implicaciones que eso puede tener a futuro y dejar evidencia del tema. Decirle, ok, yo me pronuncio frente a esto, yo no estoy de acuerdo, si usted quiere, la puede implementar, usted es el que las implementa, usted a la larga es el que, sí, digamos que echa a andar esa política contable al interior de la organización. Entonces, usted es el que la firma, usted es el que se hace responsable de eso. Pero yo hago evidencia de que eso no se debería hacer por esto y esto, pero lo dejo documentado, ¿ok? El hecho de usted, eso le puede traer problemas, ¿ok? Eso le puede hacer inclusive hasta que el gerente diga, no, necesito cambiar al contador. Pues bueno, uno qué puede hacer frente a eso. Pero usted sí, digamos que tiene que salir, usted debe tener presente que hoy en día las sanciones para los contadores son inmensamente altas, ya le van quitando su tarjeta profesional y lo inhabilitan
por mucho tiempo. Entonces, ¿de qué le sirve a usted estudiar para ir a dejarse manipular por un gerente por una cantidad de X plata que le están dando? Si después de ahí usted no va a poder seguir ejerciendo su profesión. Entonces, tiene que poner eso en una balanza y decir, ok, yo a este juego no me voy a prestar, yo dejo la evidencia de que esto no me suena, dejo la, dejo por escrito esa situación y si me tengo que ir, pues me iré, pero me llevo eso como evidencia de que yo me paré firme y no estuve nunca de acuerdo con eso, que si ya lo quiso él implementar ya es otro tema, pero yo me salí de ese tipo de situación. Y cuando eso se pone de ese, con ese ambiente tan tenso, es mejor que el contador empiece a mirar otros aspectos, otros ambientes, otras empresas, porque ahí va a ser muy difícil. Y si ese gerente ya está tratando de meter las manos en una política contable, imagínese lo que va a hacer de ahí para adelante. O sea, eso va a ser una pelea, eso va a ser invivible. Entonces es mejor a veces uno tomar la decisión salomónica y decir, mire, ¿sabe qué? Yo me quiero evitar problemas, no me voy a arriesgar, no voy a arriesgar mi profesión y más bien doy un paso al costado. Pero suena facilista la salida, Karen, pero, pero en muchas ocasiones es lo mejor, porque vuelvo y te digo, si eso es con una política contable, imagínate de ahí en adelante lo que puede llegar a pedir ese gerente o ese representante legal. Entonces, yo diría ese tipo de cosas. No sé qué opinen. Listo, profe, gracias. Ok, Karen. Bueno, entonces con esto quería cerrar el curso. Les voy a hacer un video de papeles de trabajo. Dentro del ejercicio no tienen que haber papeles de trabajo, pero sí digamos que voy a hacer el video para que ustedes tengan ese material como parte del curso y la elaboración de los informes pues pueden tomar como guía el que les mostré acá del banco del BBVA o ahí dentro de la actividad hay varios videos que muestran cómo se elaboran esos informes de auditoría para que los tomen como base, ¿listo? Eso era lo que les quería comentar el día de hoy, no sin antes pues agradecerles la constancia, agradecerles la dedicación que tuvieron para con el curso. Es el único curso al que hoy me llegan 7 personas, ¿sí? En los otros cursos no me ha llegado. Después de que uno los exime, eso ya no los vuelve uno a ver. Entonces, pero sí quiero agradecerles eso, reconocer y exaltar la dedicación que han tenido para con la materia, el interés que han mostrado para con la materia, así sea eh, un interés un poco de mala gana por el tema del taller y ese tipo de cosas, pero la verdad que sí quiero que en la medida de lo posible contemplen ese trabajo que están haciendo, todo ese desgaste en el que están incurriendo, con miras a un trabajo de grado. Yo creo que eso les va a servir muchísimo y no pierden ese tiempo, ¿ok? Bueno, muchas gracias, cuídense mucho y nos estamos hablando. Ah, bueno, recuerden que no va a haber examen de la unidad número 3, solamente es el taller, ¿listo? Como para colaborar frente al tema que se puedan dedicar solamente al taller, ¿ok? Gracias, profe. Ahora No, sí, aquí. gracias. Gracias, profe. Ok. Gracias. Feliz noche. Muchas gracias. No, tranquilos, para nada. Cuídense mucho, Bueno, gracias, descansen. profesor. Feliz noche. Gracias, Naira, Igualmente. cuídate. Bueno, Profe, feliz descansen noche. mucho. Muchas gracias. Gracias, Chao, profe. Naira, que Feliz estés muy noche. bien. Muy amable. Chao, Sonia, que te vaya muy bien.